Don Miguel siempre creyó que la vida estaba hecha de momentos simples y que la verdadera riqueza no se mediría por lo que poseía, sino por lo que vivía. La pequeña aldea donde vivía con su esposa Isabela, en la región montañosa de España, parecía más un rincón perdido en el tiempo, donde el ruido de los autos y las luces de las grandes ciudades eran solo recuerdos lejanos. Miguel e Isabela no tenían grandes riquezas, pero lo que les faltaba en bienes materiales lo compensaban con un amor profundo e inquebrantable. Tenían el sueño de, algún día, comprar un caballo negro árabe, un símbolo de su unión y perseverancia. Este sueño comenzó en una visita a una exposición de caballos en Valencia, cuando eran jóvenes. El caballo negro, con su pelaje brillante y ojos expresivos, hizo que los dos jóvenes se enamoraran inmediatamente de ese ser imponente y hermoso. Era el tipo de animal que representaba todo lo que aspiraban: fuerza, libertad y una conexión profunda con la tierra y con el tiempo. A lo largo de los años, este sueño nunca los abandonó. A pesar de que pasaron las décadas, se dedicaron con esmero, ahorrando cada centavo que podían. Isabela cosía ropa y Miguel hacía pequeños trabajos para vecinos y amigos. Todo estaba enfocado en alcanzar ese objetivo que parecía tan lejano, pero al mismo tiempo tan real. Sin embargo, la vida tiene una forma de dar giros inesperados, y no siempre las cosas suceden como se planean. Cuando el diagnóstico de cáncer terminal de Isabela llegó como un golpe del destino, la realidad de la pareja cambió de manera irreversible. La idea del caballo negro parecía ahora un sueño distante, una promesa que tal vez nunca podrían cumplir. Isabela, a pesar de saber la gravedad de su condición, nunca dejó de soñar. Cuando estemos juntos, Miguel, el caballo será nuestro. Sé que podemos, le decía ella, con una esperanza que hablaba más fuerte que cualquier tratamiento que la medicina pudiera ofrecer. Con el avance de la enfermedad, los días se volvieron más difíciles. Isabela estaba cada vez más debilitada y Miguel se vio ante una batalla constante para mantener a su esposa cómoda y esperanzada, mientras también trataba de encontrar maneras de hacer posible su sueño. Recordaba las palabras de ella y se preguntaba si aún quedaba tiempo para que pudieran realizar lo que tanto habían deseado. La salud de Isabela empeoraba cada día y él comenzaba a sentirse impotente. Ese caballo negro, que hasta entonces parecía un sueño, ahora se convertía en un símbolo de algo que sabía que, tal vez, nunca alcanzaría. Pero como toda historia de superación, los momentos de desánimo y frustración no fueron suficientes para apagar la llama de esperanza que aún ardía en el corazón de don Miguel. Sabía que el tiempo corría en su contra, pero la idea de abandonar su compromiso con Isabela, de dejar que ese sueño muriera, no era una opción. Durante las noches más tranquilas, mientras Isabela dormía, Miguel salía a mirar las estrellas, pensando en cómo podría realizar ese sueño. A cada mirada al cielo sentía como si el universo lo estuviera desafiando. ¿Realmente lo quieres? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario? Fue entonces cuando surgió una idea. Decidió que haría lo que fuera necesario, incluso si eso significaba sacrificar algo importante. Los amigos de la aldea ofrecieron su ayuda, pero sabía que el precio del caballo negro estaba muy por encima de sus posibilidades financieras. Decidido, Miguel comenzó a vender todo lo que tenía de valor. Una antigua colección de herramientas de trabajo, algunos terrenos pequeños que poseía e incluso el reloj de oro que recibió de su padre. Todo se pondría en la realización del sueño de Isabela. A pesar de no saber si ella viviría lo suficiente para ver el caballo, Miguel sentía que tenía que hacer eso. Era más que una compra, era una promesa. Antes de continuar, quiero pedir una bendición para ti en este momento. Si estás viendo este video desde tu celular o tal vez en tu TV, debes saber que llegaste aquí por una razón.
Lo que estamos compartiendo hoy es más que una historia, es una verdadera transformación del alma. Si sentiste que este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta a este video con gratitud, porque cada me gusta es un paso para que más personas puedan recibir este poder de superación. Y lo más importante, suscríbete al canal, porque cada vez que te suscribes, abres la puerta a más contenidos que iluminarán tu camino. No se trata solo de un clic, se trata de abrir tu corazón a algo más grande para que sigas creciendo, evolucionando y convirtiéndote en una versión más fuerte de ti mismo. Así que aprovecha este momento de bendición y sé parte de esta jornada. Dale me gusta y suscríbete ahora, y que el universo te recompense con todo lo que mereces. Vamos juntos en este camino. En cierto momento, Miguel estaba tan enfocado en este objetivo que el dolor de la enfermedad de Isabela parecía casi secundario. Ya no sabía qué era más difícil, luchar por su vida o luchar para cumplir lo que ella más deseaba. Cada venta, cada sacrificio parecía acercarlo más a ese caballo negro, pero al mismo tiempo sentía que se alejaba de la esposa, que pasaba los días cada vez más frágil, luchando por mantenerse consciente, por ver los sueños de ambos hacerse realidad. Ese día comenzó como cualquier otro. El sol brillaba fuerte en el cielo de la aldea, pero Miguel sabía que no era un día común. Finalmente, había reunido el dinero suficiente para comprar el caballo negro, pero antes de poder contárselo a Isabela, ella empeoró. Apenas podía mantener los ojos abiertos. La expresión de Isabela estaba distante, pero había un brillo en sus ojos que parecía decir: sé que lo conseguiste. En ese momento, Miguel sintió un peso en el pecho, pero también un alivio. La sensación de que había hecho todo lo posible por realizar ese sueño, aunque supiera que el tiempo con ella se estaba agotando. La mañana estaba especialmente silenciosa. El aire fresco que pasaba por las ventanas entreabiertas de la casa parecía traer una sensación de calma, pero también una presión, como si el propio tiempo estuviera esperando el momento adecuado para tomar su curso. Miguel, con el corazón apretado, miró a Isabela, que estaba acostada, respirando con dificultad. Sus ojos, aunque cansados, aún mantenían la luz que él tanto amaba, la luz que siempre lo guió. Se acercó a ella con ligereza en sus pasos, temiendo romper la paz del momento, pero sintiendo que debía ser honesto con ella. Tenía algo que decirle, algo que podría cambiarlo todo. Isabela, comenzó con la voz ronca: lo conseguí. Tenemos el dinero. Vamos a tener el caballo. Isabela sonrió, pero la sonrisa fue débil, casi imperceptible, como si supiera que el tiempo para realizar el sueño ya no era suyo. Sabía que lo conseguirías, Miguel, dijo ella, con una voz que casi se perdió en la suavidad de su respiración. Tomó su mano, la piel fina y frágil, y lo miró a los ojos, con una ternura que desbordaba amor, incluso frente al dolor. Sé que no tengo mucho tiempo, mi amor, pero no importa. El caballo será nuestro. Sí, pero lo que importa es lo que representa. Siempre ha sido nuestro, desde el principio. Las palabras de ella, simples y profundas, resonaron en la mente de Miguel. El caballo, la promesa, el símbolo de todo lo que vivieron juntos. Ella tenía razón. Lo que importaba no era el animal en sí, sino el amor que construyeron a lo largo de la vida. Miguel sintió una lágrima escapar sin poder evitarlo. Se arrodilló al lado de la cama de Isabela, apretando su mano entre las suyas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra que pudiera decir. Estaban juntos en ese momento, y eso era todo lo que importaba. Pero al mismo tiempo, sabía que ella se estaba despidiendo de él, poco a poco, y el peso de eso casi lo hizo perder la compostura. Te voy a dar el caballo, Isabela, te lo prometo. Voy a cumplir mi palabra, aunque ya no estés aquí para verlo. No sabía si ella podría esperar hasta que el sueño finalmente se cumpliera.
pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para que ella supiera que ese caballo, en toda su grandeza, representaba su amor. Cuando Isabela volvió a dormir, Miguel se quedó a su lado, la mente llena de los próximos pasos. Sabía que el caballo negro estaba a la venta en el rancho de don Eduardo, y el precio estaba dentro de lo que había logrado reunir. Sin embargo, el dueño del caballo, el propio don Eduardo, aún no sabía su historia. Miguel tenía el dinero, pero el mayor obstáculo aún era el propio don Eduardo. ¿Cómo haría para convencerlo de que ese caballo no era solo un bien material? ¿Cómo haría que el viejo hacendado entendiera que lo que estaba en juego allí no era el valor monetario, sino algo mucho más grande? Sentía que necesitaba explicar de alguna manera lo que ese caballo significaba para ellos, como si fuera la única forma de lograr que el negocio fuera posible. Nalgis. Día siguiente, Miguel se levantó más temprano de lo habitual. Los rayos de la luz dorada invadían la pequeña casa de madera, creando una atmósfera de esperanza que parecía contradecir la situación en la que se encontraba. Se vistió con calma, pasó la mano por su barba sin afeitar y respiró hondo antes de salir. El camino hasta el rancho de don Eduardo era largo y arduo, pero Miguel sentía que debía hacer ese trayecto, no solo para cumplir su promesa, sino para encontrar algún tipo de paz. Sabía que el futuro de Isabela era incierto, pero su misión en ese momento era única: cumplir el último deseo de su esposa. Al llegar al rancho, Miguel fue recibido con una mirada curiosa de Pablo, el joven vendedor que trabajaba con don Eduardo. Sin saber la historia de la pareja, Pablo solo vio a un cliente más, aparentemente decidido a comprar el caballo, pero nada que pareciera extraordinario. Sin embargo, al ver el semblante de Miguel, con su postura cansada y al mismo tiempo con una energía que parecía cargar el alma de toda una vida, Pablo empezó a notar que había algo más en ese hombre. Había una urgencia en sus ojos que no era común en quien compraba un caballo. «¿Estás aquí por el caballo, verdad?», preguntó Pablo con una ligera vacilación. Miguel asintió, pero antes de que pudiera decir más, Pablo lo miró con más atención y preguntó, como si fuera inevitable: «¿Por qué es tan importante este caballo para ti? Es solo un animal, ¿no es cierto?». Miguel miró al joven, el peso de Vintos Indochine, la pregunta pesando sobre él. Respiró hondo, las palabras parecían faltar por un momento, pero entonces, con firmeza dijo: «Este caballo es todo lo que queda de nuestro sueño. Mi esposa y yo pasamos nuestra vida entera soñando con él. Ella está enferma, muy enferma, y no sé si podrá verlo en nuestra casa, pero es nuestra última oportunidad. Este caballo no es solo un animal, es la representación de todo lo que vivimos juntos, de todas las promesas hechas». Pablo escuchó en silencio, sintiendo la profundidad de esas palabras. Era mucho más que una venta, mucho más. El joven, tocado por la historia, hizo una pausa, y luego sucedió algo inesperado. Sin decir más, Pablo se apartó de Miguel y entró en la casa principal del rancho. Miguel se quedó parado, sin saber qué pensar. Ese joven, que antes parecía solo un vendedor, ahora llevaba en su mirada algo diferente. Era como si hubiera entendido la verdadera importancia de esa transacción, mucho más allá del dinero involucrado. Cuando Pablo regresó, estaba acompañado de don Eduardo, el dueño del rancho. El hombre mayor lo miró fijamente, con una expresión que reflejaba tanto cansancio como comprensión. No necesitaba preguntar nada. Sabía exactamente lo que Miguel quería. Don Eduardo observó a Miguel por un largo momento, como si estuviera ponderando algo mucho más allá del valor del caballo. No era la primera vez que veía a alguien con un deseo tan grande, tan profundo, por un animal, pero había algo en Miguel que tocaba algo dentro de él. No necesitaba escuchar más para saber que ese caballo representaba más que una simple compra.
Era el último deseo de un hombre que intentaba cumplir una promesa hecha a alguien a quien amaba profundamente. Y don Eduardo comprendió, como solo alguien que también había tenido su vida entrelazada con los caballos podría comprender, el valor inmensurable de un gesto como ese. «Este caballo», comenzó don Eduardo, con una voz grave y llena de significado, «no es solo un caballo. Lleva el legado de toda nuestra historia aquí en el rancho». Dio un pequeño paso hacia adelante, su mirada fija en la de Miguel. «Sabes que es especial, pero más que eso, tiene algo que pocos ven. Tiene alma, como toda mi familia». Don Eduardo hizo una pausa, como si las palabras siguientes fueran difíciles de articular. «Yo también hice promesas, Miguel. También luché por sueños. Sé lo que es amar a alguien así, con tanta intensidad, que el último deseo se convierte en la razón de existir». Miguel, tocado por esas palabras, se sintió aún más determinado. Sabía que el camino no sería fácil, pero escuchar eso de alguien que entendía su amor y sacrificio era como si un peso se levantara de sus hombros. Ya no estaba solo en este camino. Don Eduardo lo comprendía, y de alguna manera eso hacía todo más posible. «Pablo», llamó don Eduardo al joven que estaba al lado, observando el intercambio entre ambos. «Lleva a Miguel al establo. Vamos a prepararlo para que se lleve un caballo». Pablo parecía sorprendido, pero pronto apareció una sonrisa de comprensión en su rostro. Sabía lo que eso significaba para Miguel, para Isabela y también para don Eduardo. El joven se apresuró a conducir a Miguel hasta el lugar donde estaba el caballo negro, y Miguel sintió que sus pasos, antes pesados, ahora se volvían más ligeros. El sueño estaba al alcance. Al entrar al establo, Miguel quedó maravillado con la presencia del caballo. Siempre había sabido que el animal era hermoso, pero nada lo había preparado para lo que vio allí. El caballo negro estaba de pie, tranquilo, como si sintiera la gravedad del momento. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían reflejar toda la fuerza y dignidad que había conquistado a lo largo de los años. Miguel, con los ojos húmedos, se acercó lentamente, tocando el cuello del animal con las manos temblorosas. Sintió como si estuviera tocando el alma de Isabela, la promesa cumplida, la vida que habían construido a lo largo de décadas. «Lo conseguimos, Isabela», murmuró suavemente, sintiendo la emoción invadir su pecho. Don Eduardo y Pablo se quedaron a distancia, respetando ese momento, sabiendo que era sagrado. Don Eduardo observaba al caballo con una mirada que combinaba orgullo y nostalgia. También sentía la profundidad de ese momento, aunque no sabía que Miguel e Isabela representaban un reflejo de todo lo que él mismo ya había vivido. Los sueños, las promesas, los sacrificios, todo estaba allí, en ese establo, en un caballo negro que se convertiría en un símbolo de amor y perseverancia. Miguel permaneció allí durante mucho tiempo, acariciando al caballo, sintiendo cómo se formaba el vínculo ante sus ojos. Sabía que el camino de regreso a casa sería difícil y que tal vez Isabela no estaría allí para ver al animal, pero sabía que en el fondo lo que importaba no era el tiempo que quedaba, sino lo que habían vivido hasta ese momento. El caballo negro, con su presencia silenciosa y fuerte, sería un recordatorio constante del amor que existía entre ellos, de lo que nunca se rompería, ni siquiera por la muerte. Cuando Miguel finalmente se alejó del caballo, con el corazón pesado, pero también liviano por la sensación de que la promesa se había cumplido, Pablo y don Eduardo se acercaron. «Ya está todo listo ahora, Miguel», dijo Pablo con una sonrisa sincera que reflejaba no solo alivio, sino felicidad por saber que, de alguna manera, había ayudado a convertir un sueño imposible en realidad. Don Eduardo puso la mano sobre el hombro de Miguel y con una expresión que parecía cargar con una sabiduría profunda, dijo: «El caballo es tuyo, Miguel,
Y incluso cuando lo mires, sabrás que representa más que solo un animal. Representa el amor que nunca muere. Miguel agradeció con un simple asentimiento, sintiendo las palabras de don Eduardo grabarse en su corazón. Sabía que el caballo negro no era solo un símbolo de su unión con Isabela. Era un legado, un testimonio de la fuerza del amor y de la lucha por lo que es verdadero. Y con el caballo a su lado, Miguel sentía que incluso sin ella, el sueño nunca moriría. Miguel pasó los días siguientes en un torbellino de emociones, tratando de ajustar su vida al nuevo ritmo que la presencia del caballo imponía. Ese animal, que durante tanto tiempo representó un sueño distante, ahora estaba allí, en su casa, en el campo que él e Isabela siempre cuidaron con tanto amor. Pero había algo solitario en ese escenario. Isabela, que tanto soñó, con ese caballo, ya no estaba allí para verlo. Cada mirada al caballo negro parecía reflejar su ausencia, y al mismo tiempo era como si él estuviera allí para llenar ese vacío, para mantener vivo el sueño que ellos habían compartido. El caballo, con su imponencia silenciosa, parecía comprender la tristeza de Miguel. Se comportaba de manera tranquila, como si supiera que su dueño estaba pasando por un dolor profundo. Miguel pasaba horas en el campo, observando al animal, cuidándolo, sin saber exactamente cómo llenar el vacío que la pérdida de Isabela había dejado. A veces hablaba con el caballo, contándole sobre los días pasados con ella, sobre los sueños que habían nutrido juntos y sobre el amor que sabía que no podría ser olvidado. El caballo, siempre atento, parecía escucharlo con la misma comprensión silenciosa que Isabela había demostrado en su vida. Sin embargo, había momentos en que Miguel sentía que el peso de la pérdida lo aplastaba. Se preguntaba si Isabela supo cuánto se dedicó, si ella habría entendido la magnitud del esfuerzo que él hizo para mantener esa promesa. Se cuestionaba si ella, desde donde estuviera, lo miraba con el orgullo y el amor que él deseaba. Había noches en que se preguntaba si podría seguir viviendo sin ella, sin esa presencia suave, pero firme, que siempre lo guiaba. Fue en una de esas noches que algo sucedió. Mientras Miguel estaba en el campo, sentado al lado del caballo negro, sintió una brisa suave, algo que tocó su piel de manera reconfortante. Miró al cielo, donde las estrellas brillaban intensamente, como si en respuesta a su dolor. Era como si algo invisible estuviera allí, diciéndole que siguiera adelante, que no desistiera. La sensación era indescriptible, pero sabía que era como si Isabela estuviera allí, de alguna forma, transmitiéndole fuerza y coraje para continuar. En los días que siguieron, Miguel sintió un cambio dentro de sí. Aunque el dolor aún estaba presente, comenzó a entender que el caballo no era solo un recuerdo de Isabela, también era un símbolo de su propia fuerza, de su capacidad para luchar por aquello en lo que creía, incluso ante las adversidades. El caballo negro, con su presencia imponente, se convertía en el ancla que lo ayudaba a seguir adelante, a vivir un día a la vez, sin olvidar los sueños que él e Isabela habían alimentado durante tantos años. Miguel comenzó a enseñar al caballo, a establecer una conexión más profunda con él. El animal, por su parte, parecía entender y responder a su dueño con lealtad y confianza. Miguel sentía, poco a poco, que estaba creando una nueva historia, una nueva vida, una historia que, aunque marcada por la pérdida, también estaba llena de amor, perseverancia y recuerdos preciosos. Sabía que Isabela permanecería para siempre en su memoria, pero ahora sentía que ella también vivía en lo que él hacía todos los días con el caballo. El sueño, de alguna forma, continuaba vivo. La noticia de la llegada del caballo negro al pueblo se esparció rápidamente.
La gente, que siempre supo del sueño de Miguel e Isabela, ahora veía el símbolo de esa unión realizado, incluso después de la partida de Isabela. Muchos se acercaban a Miguel para verlo con el animal, y él compartía con ellos la historia del caballo, de la promesa hecha y del amor que jamás moriría. Las palabras de don Eduardo sobre el legado de los caballos comenzaron a resonar más profundamente en su corazón. Ahora entendía que el caballo no era solo una propiedad, sino un vínculo con el pasado, un puente que unía el amor eterno de Isabela con la vida que él aún debía seguir. Miguel, con el caballo a su lado, se sintió fortalecido. Aún sentía nostalgia de Isabela, una nostalgia que nunca se apagaría, pero ahora comprendía que ella quería que él viviera. Ella quería que él fuera fuerte, como siempre lo fue, incluso cuando la enfermedad la consumía. El caballo negro se convertía entonces en una metáfora de la propia vida de Miguel, un ser que incluso ante las dificultades se erguía con fuerza y coraje, siempre en busca de lo que era verdadero y bello. En un cierto día de otoño, Miguel caminaba por el campo, con el caballo a su lado, cuando vio el paisaje cambiar ante sus ojos. Las hojas de los árboles comenzaban a caer y el campo, antes verde, ahora mostraba tonos dorados y anaranjados. Era como si la naturaleza estuviera en sintonía con él, acompañando su jornada de superación. Miró al cielo, agradeció por todo lo que vivió con Isabela y hizo una promesa silenciosa para sí mismo. Viviría plenamente, honrando el amor que tenía por ella, pero también abrazando el futuro sin dejar de soñar. Y con el caballo negro a su lado, sabía que nada, ni la muerte, podría borrar la fuerza del amor verdadero. La vida de Miguel, con el paso del tiempo, se fue ajustando al nuevo ritmo. El caballo negro, que antes parecía ser una carga de responsabilidad, ahora era un símbolo de renovación y continuidad. Miguel comenzó a cuidar la tierra y al animal con una devoción renovada, sabiendo que eso era lo que Isabela habría querido que hiciera. Ya no necesitaba la presencia física de ella para sentir que ella estaba con él. El caballo se convirtió en una representación tangible de su perseverancia, del amor que nunca moría y de la promesa que él había cumplido incluso sin saber si ella habría podido esperarlo. Isabela de alguna manera seguía presente en todo lo que Miguel hacía. Cada paso que él daba al lado del caballo, cada mañana que amanecía en el campo, era como si ella estuviera a su lado caminando con él. La sentía en los vientos suaves que tocaban su rostro, en la luz del sol que se filtraba entre los árboles, en el silencio de la noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas. Ella se convirtió en parte de todo lo que veía y hacía, y a medida que el tiempo pasaba, se sentía más en paz con la pérdida, sabiendo que el amor que compartieron nunca desaparecería. El pueblo comenzó a ver a Miguel de manera diferente. Aquellos que lo conocían, aquellos que recordaban a Isabela, comenzaron a mirarlo con más cariño, con más comprensión. Veían en el caballo negro no solo un animal de gran belleza, sino un símbolo del poder del amor y la superación. Las historias de Miguel e Isabela eran contadas en las plazas, en las mesas de café y en cada rincón del pueblo. La pareja, que alguna vez fue solo una historia de amor entre dos jóvenes, ahora era una leyenda viva. Miguel se convirtió en un ejemplo de valentía, dedicación, de nunca rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. En una tarde tranquila, mientras caminaba con el caballo por los senderos que siempre recorrían juntos, Miguel se detuvo y miró a su alrededor. El campo estaba más verde que nunca. Las flores estaban en plena floración y el cielo parecía más amplio, más brillante. Recordó las palabras de don Eduardo sobre el caballo siendo más que un animal, sobre él ser un guardián de sueños y promesas. Finalmente entendió que, aunque Isabela ya no estaba físicamente a su lado, ella nunca lo dejaría.
Ella seguía viva en todo lo que hacía, en las pequeñas cosas, en las grandes cosas y principalmente en esos momentos silenciosos que compartían, aunque estuviera solo. Miguel regresó a casa con el caballo y al entrar en la pequeña casa donde vivió tantos años con Isabela, sintió que un peso desaparecía de sus hombros. Sabía que había cumplido la promesa que le hizo a su esposa, pero ahora también entendía que la verdadera superación no estaba solo en alcanzar un sueño, sino en seguir viviendo, en seguir amando, incluso cuando parecía imposible. El caballo negro, con su inmensa fuerza y belleza, era el reflejo de todo lo que había superado: el dolor de la pérdida, la lucha contra el tiempo y la constante búsqueda de lo que realmente importaba. Al final, Miguel se dio cuenta de que la verdadera realización no estaba en alcanzar el objetivo, sino en darse cuenta de que, por más que las circunstancias cambien y el tiempo pase, el amor y los sueños son eternos. Y fue así como, con el caballo negro a su lado, Miguel se convirtió en una persona más fuerte, más completa y más consciente de que la vida, incluso marcada por el dolor y la pérdida, siempre ofrece nuevas oportunidades para seguir adelante, para empezar de nuevo y para encontrar paz, incluso en los momentos más difíciles. Al final, el caballo negro se convirtió en más que un símbolo de un sueño cumplido. Se convirtió en el símbolo de la capacidad humana para resistir, para persistir y sobre todo para amar. Porque por más que las dificultades de la vida nos desafíen, el amor verdadero nunca se apaga, nunca se pierde. Y Miguel sabía, con todo su corazón, que el caballo negro era el legado de Isabela, el testimonio del amor que habían compartido y la prueba de que incluso ante el mayor dolor, los sueños pueden hacerse realidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció nuestra historia de superación? ¿Alguna vez has pasado por algo que te hizo luchar por un sueño, incluso cuando todo parecía perdido? Quiero que compartas tu experiencia en los comentarios, porque aquí tu voz es más que importante, es una inspiración. Vamos a crear un debate fuerte y lleno de energía, donde todos podamos aprender y crecer. Y no olvides darle me gusta a este video si tocó tu corazón y suscribirte al canal. Así, no te perderás ningún mensaje que pueda transformar tu vida. Vamos juntos en este camino de crecimiento y transformación. Comenta, da me gusta y suscríbete ahora porque lo mejor aún está por venir.